All doctors to the ER. Bienvenidos a esta entrega de Ortopedia al Día, el programa original de CME Online que se emite desde Cali, Colombia, la Sultana del Valle. Hoy trataremos fracturas en niños. Con ustedes, el doctor Ricardo Vega Caicedo. Buenos días a todos. Esta es nuestra nueva emisión del programa Ortopedia al Día. Esta vez vamos a hablar acerca de las generalidades de las fracturas en niños. Es un tema de bastante relevancia, no solamente para el asunto de los médicos ortopedistas, sino también para que lo sepa la comunidad médica en general, todos los prestadores de servicios de salud. Entonces podemos comenzar con las características que hacen especiales los tejidos osteomusculares del niño. Primero que todo, los huesos de los niños tienen un periósteo grueso, varias capas de tejido conectivo que además terminan siendo una gran característica osteoinductora, cosa que no sucede en los adultos, en los cuales la consolidación ósea no depende tanto del periósteo. En los niños tenemos un periósteo bastante grueso y eso nos facilita que podamos hacer maniobras de reducción cerrada e inclusive mejora y es una ayuda adicional para la consolidación ósea. Otra de las características especiales es que los niños tienen fisis, es decir, placas de crecimiento. Las placas de crecimiento son tejido cartilaginoso que se encuentra entre la metáfisis y la epífisis de los huesos, es decir, en los extremos del hueso. La fisis es metabólicamente activa. La fisis también le produce crecimiento del hueso y por lo tanto es una característica especial de los huesos de los niños. Otra característica también es que los niños tienen lo que llamamos la remodelación ósea y los niños también tienen plasticidad ósea, lo cual permite que haya una corrección espontánea durante el tiempo de algunas deformidades que se puedan producir en las lesiones, deformidades llamadas angulares, es decir, cuando el hueso queda en una angulación no tolerable. Entonces, las pequeñas angulaciones, o inclusive si son infantes, si son lactantes, las grandes angulaciones pueden tener una corrección espontánea durante el tiempo. Otra característica también especial de los huesos de los niños es que tienen un estímulo de crecimiento longitudinal durante el tiempo, cosa que en el adulto, por lo general, cuando se han cerrado las fisis, ya se pierde esta característica, cuando se ha cerrado el cartílago de crecimiento. Algo también importante es que los niños tienen menos frecuencia de traumas directamente en la articulación. La mayor parte de las lesiones tienden a ser sobre las diáfisis, sobre los tejidos musculares que se encuentran en diáfisis y en metáfisis, y no es muy común que sea sobre la articulación propiamente dicha. Por tal razón, las luxaciones son raras en los niños, son mucho más frecuentes en los adultos. O hay lesiones llamadas fracturas del niño, o hay lesiones de tejidos blandos sin mayor complejidad, o se presentan luxaciones de forma rara. Lo mismo que lesiones cápsulo-ligamentarias, no son tan comunes como en los adultos. Todas estas características hacen que el niño tenga métodos diferentes de tratamiento que en el adulto. Lo de tener un periósteo grueso, la presencia de fisis, que puedan corregir espontáneamente deformidades angulares, el estímulo longitudinal de crecimiento del hueso y que las lesiones cápsulo-ligamentarias articulares sean raras, hacen que los métodos de tratamiento sean especiales para los niños. Los huesos provienen de los tejidos mesenquimales, que inicialmente son aglomerados de tejido cartilaginoso, que comienzan
a aumentar su volumen, ¿sí? Comienza su matriz a ser invadida por osteoblastos y por vasos sanguíneos, que por lo general se alojan inicialmente sobre las diáfisis de los huesos, creando lo que se llaman los núcleos primarios de osificación. Luego se forman los núcleos secundarios, que por lo general están en las epífisis o en los extremos de los huesos, es decir, en las epífisis. Y por esa razón hace que el comportamiento de las fracturas sea diferente, porque los huesos en los niños no son un solo bloque, sino que tienen tejidos diferentes dependiendo la localización donde se puede encontrar la fractura. Es muy diferente el tejido de una epífisis, de la fisis, de la metáfisis o de la diáfisis. Por eso se han estipulado 4 tipos especiales de fracturas en el niño. La primera se llama deformidad plástica, la segunda se llama fractura en rodete, la tercera fractura en leño verde y cuarto, las fracturas fisiales. La deformidad plástica es un tipo de fractura que es producida por fuerzas de doblamiento, de flexión del hueso, en el cual se produce un arqueamiento traumático del hueso y múltiples microfracturas a lo largo del hueso que no se pueden evidenciar en la radiografía. Por lo tanto, en estos casos lo que vemos es el arqueamiento de los huesos, tanto clínica como radiológicamente, y por lo general el tratamiento de este tipo de fracturas son con inmovilizaciones, y si la deformidad pues es mayor, hay que hacer maniobras de alineación del hueso, por lo que nosotros llamamos reducción. El segundo tipo de fractura, que se llama fractura en torus, o también llamada en rodete, es una fractura que se produce en la metáfisis cuando el vector en el cual se produce el trauma en el hueso se da de una manera axial y produciendo que el hueso, que en el hueso se produzca un abultamiento de la cortical, porque hay una especie de levantamiento entre la región del hueso esponjoso de la metáfisis y del hueso corticado duro de la diáfisis. Esto hace que se produzca un abultamiento de la cortical, y en la radiografía se puede observar la fractura como una especie de arruga de abultamiento en la cortical, y no propiamente dicha vemos la imagen de que el hueso estuviera fracturado, sino simplemente un abultamiento de la cortical. La mayor parte de estas fracturas se trata con inmovilizaciones. En algunos casos que hay deformidad no tolerable, se realizan reducciones cerradas. Otro tipo especial de fractura son las fracturas en leño verde. Las fracturas en leño verde significa que tienen en un lado del hueso, en una pared del hueso, en una cortical del hueso, una fractura completa, y en la cortical o en la pared opuesta del hueso se produce una deformidad plástica, es decir, hay un arqueamiento del hueso. Se dice que cuando el hueso se flexiona, se dobla, en el lado convexo se produce una fractura y en el lado cóncavo se produce una deformidad plástica. Esto se produce también por fuerzas de doblamiento del hueso. Y por lo tanto el tratamiento suele ser hacer reducciones cerradas más inmovilización. Si la deformidad es muy dolorosa, se realizan en salas de cirugía, o de lo contrario se pueden en el ámbito de urgencias. Y el cuarto tipo, que es supremamente especial en los niños, es lo que llamamos las fracturas fisiarias o fracturas alrededor de la fisis. Como su nombre lo indican, son trazos fracturarios que atraviesan o se encuentran contiguos del cartílago de crecimiento. Pueden ser las fracturas o las lesiones a través del cartílago de crecimiento, pueden ser con una abertura, con una fractura hacia la metáfisis o hacia
la epífisis o involucrar tanto metáfisis, fisis como epífisis. Existe pues una clasificación que se llama la de Salter-Harris, donde se va aumentando en gravedad de este tipo de lesión, siendo la más simple cuando se lesiona a través de la fisis, a través del cartílago de crecimiento, y siendo la más compleja cuando, en vez de fracturarse a través de la fisis, toda la fisis se destruye, produciendo, digamos, una pérdida del crecimiento longitudinal del hueso. Las fracturas también en los niños, así como en los adultos, pueden ser también fracturas completas, dependiendo si existen traumas de alta energía, aunque la mayoría están englobadas en las 4 categorías que vimos anteriormente: las fracturas tipo deformidad plástica, las fracturas en torus, las fracturas fisiarias, ¿sí? Y las fracturas en leño verde. Las fracturas completas también suceden. No obstante, usted puede ver en la radiografía que el hueso está fracturado, pero el periósteo puede estar simplemente elongado. Ya sabemos que en los niños hay un periósteo grueso, más fuerte y más metabólicamente activo. Por eso no necesariamente una fractura desplazada en un niño necesita un material de osteosíntesis. En algunos casos se necesita, en algunos casos seleccionados por el ortopedista, pero en otros se puede intentar hacer maniobras de reducción cerrada, y si el periósteo es competente, puede ayudarnos, además de la inmovilización, a que esa fractura pueda consolidar de una manera pronta y de una manera estable. En los niños también se presentan, como los adultos, fracturas expuestas, es decir, fracturas con exposición del hueso al medio ambiente, es decir, con alto riesgo de contaminación. Los esquemas de tratamiento son parecidos a los del adulto, que ya los tratamos en otro de los episodios de Ortopedia al Día, ¿sí? Y no obstante, el tratamiento ortopédico de estas fracturas completas es parecido, pero el quirúrgico sí difiere, porque se utilizan diferentes y diversas formas de tratamiento. Si nosotros hablamos de quirúrgico, en los niños es muy frecuente hacer reducciones cerradas bajo anestesia, y cuando se requiere hacer osteosíntesis, es decir, fijar las fracturas internamente con algún material, preferimos los clavos percutáneos, ¿sí?, en lo posible, más que las placas y los tornillos, o los que se prefieren en los adultos. En algunos casos se utilizan clavos endomedulares, pero no rígidos como en los adultos, sino clavos endomedulares flexibles, para poder tener libre las fisis para que los huesos sigan creciendo. También en los niños es más frecuente el retiro de los materiales de forma temprana, pues para el mismo propósito de evitar que los huesos de los niños sigan creciendo en un solo lado y del otro lado crezcan con una deformidad producto del material de osteosíntesis. Es importante también saber que las fracturas más frecuentes en los niños son las fracturas en las falanges de la mano, las fracturas de la metáfisis distal del radio, que es la más frecuente, podemos decir, y en un tercer lugar también las fracturas metafisiarias distales de la región del húmero en su parte distal. Gran parte de estas caídas son producidas durante el juego, durante actividades deportivas, y son traumas de leve a moderada energía. Ya los que están involucrados en trauma de alta energía se deben pues a accidentes de tránsito, a caídas, por ejemplo, de altura, o por ejemplo a traumas deportivos más severos. Las lesiones, digamos, las complicaciones que se pueden producir en las lesiones por las fracturas en los niños son menores y de mayor recuperación que en los adultos por la plasticidad de los tejidos que tienen. Especialmente las lesiones neurológicas, que son muy frecuentes, por ejemplo, en fracturas del codo o en fracturas en el hombro, tienen una menor presentación
que en los adultos. Por ejemplo, en el codo es muy frecuente la lesión neurológica del nervio radial, del nervio mediano y en menor grado del nervio cubital. En la muñeca, pues no es muy común la presencia de lesiones neurovasculares. En el hombro, pues así como en el adulto, también se puede haber lesión del nervio axilar o del plejo braquial. En los niños también hay algunas fracturas, digamos, especiales o algunas lesiones especiales que el adulto no las tiene. Hay una que es muy frecuente, muy común, subdiagnosticada muchas veces, que es lo que llamamos el codo de niñera. El codo de niñera no es una fractura, es una subluxación. Es una dislocación parcial, una subluxación que se produce entre la cabeza del radio, la cúpula radial, y la extremidad proximal del cúbito, es decir, en el codo, donde la cúpula radial, la cabeza de radio, se sale del ligamento anular de radio, que lo une hacia el cúbito de manera parcial, y está muy asociado en casos en los cuales los niños han sido sometidos a hiperextensión del codo. Es decir, cuando los alamos fuertemente, por lo general cuando ellos tienen algún acto de desobediencia o cuando se están desviando de su marcha. Por eso se llama codo de niñera. Tiene relación pues con el mecanismo de acción más frecuente. Y esto se produce porque la cúpula radial no tiene la forma de corona que tiene en el adulto, sino que es lisa, y esto propende porque haya este tipo de subluxación. Y el tratamiento casi que en el 97% de las veces es cerrado con maniobras de reducción que se encuentran ampliamente conocidas. Importante tener en cuenta que la recuperación en los niños funcional es más rápida que en los adultos, pero debe realizarse de forma secuencial, de forma bastante controlada, para que los niños no pierdan sus rangos de movimiento. Los niños tienen menores experiencias dolorosas que los adultos, tienen mayor recuperación en los tejidos, un mayor recambio celular, unos mejores procesos inflamatorios que en el adulto, y por lo tanto vamos a observar que la consolidación y la curación de las lesiones de los tejidos blandos son mucho mejores y mucho mayores. Tienen menor, a pesar de que en el momento del trauma tienen un componente afectivo muy alto, en el momento de la recuperación, en el momento afectivo, el componente afectivo disminuye mucho, a excepción del adulto que puede permanecer durante muchos meses, y esto dificulta las tareas de rehabilitación. Los niños son muy agradecidos cuando se hace un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Ya en la fase de rehabilitación son muy agradecidos para poder rehabilitar las estructuras que en algún momento estuvieron atrofiadas por las lesiones osteomusculares. Bueno, como conclusiones de las fracturas de los niños, podemos decir que los niños tienen unos tejidos especiales con recambio celular rápido, con una mayor curación y con mayor plasticidad ósea. Por lo tanto, el tratamiento es diferente al de los adultos. Segundo, los niños tienen 4 tipos de fracturas que no tienen los adultos, que son las deformidades plásticas, las fracturas en torus, las fracturas en leño verde y las fracturas alrededor de la ficha. Tercero, es importante un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, la mayor parte de las veces ortopédico, o sea, no quirúrgico, para poder establecer unos buenos parámetros estructurales para que después la rehabilitación sea lo más óptima posible en el niño, atendiendo a que sus tejidos tienen un buen potencial de desarrollo y rehabilitación, lo cual hace que haya buen resultado post procedimiento o post quirúrgico si se logra enfocar muy bien el diagnóstico y el tratamiento de acuerdo a la edad y el tipo de fractura. Es importante también aplicar una buena inmovilización en los casos que lo requiere el niño, pues para que se pueda resistir el periodo de inmovilización en los casos de tratamiento ortopédico, o también proteger las cirugías en el caso de tratamiento quirúrgico. Y como conclusión,
el hueso del niño es metabólicamente activo, una falla en el diagnóstico, en el tratamiento, una mala utilización de los aparatos o de los sistemas de osteosíntesis en los niños pueden repercutir, si no son bien utilizados, en deformidades a futuro, ya sean temporales o definitivas, y por lo tanto hay que conocer muy bien la teoría, pues para los médicos especialistas, para los ortopedistas, saber utilizar bien los implementos de fijación, los implantes de osteosíntesis, para no limitar el crecimiento de los huesos, no solamente longitudinal, sino también evitar desviaciones angulares en los huesos. Espero que todos estos conocimientos acerca del enfoque práctico de las fracturas de los niños sean del mayor agrado y de la mejor utilización para su práctica médica y para el enfoque también prehospitalario y el enfoque de rehabilitación. Que tengan buena noche y nos vemos en una próxima emisión. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Quédense en sintonía y recuerden, este y otros contenidos de nuestra programación podrá nuevamente escucharlos en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Comunidad Médica Educativa. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Somos un proyecto social, académico, sin ánimo de lucro. No expresamos filiación política o religiosa. Solo nos motiva la academia y mejorar las condiciones de salud de las poblaciones que atendemos. Gracias por su sintonía.